Bien. Hola Carla, buenas noches. Hola, buenas Sí. noches a todas. Buenas noches. Ok, ya vamos a empezar. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Ayer estuvimos viendo lo que es el sistema circulatorio sanguíneo, también conocido desde luego como sistema cardiovascular, ¿verdad? Porque efectivamente pues interviene el corazón, interviene todo lo que es la parte vascular y, eh, y la sangre. De hecho, de la sangre no platicamos mucho, pero ya más adelante vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a ver entonces lo que es la especialidad, ¿verdad? Eh, la rama, espérenme tantito, déjenme ampliarlo. Ok, ahí está. La rama de la medicina, ¿verdad? Que se dedica a tratar precisamente ya como especialidad todas las alteraciones, enfermedades y todas las disfunciones que podemos encontrar en este tipo de sistema. Ok, pues es la angiología. Eh, los angiólogos son los encargados de atender a las personas que tienen problemas en este sistema. Dice, ¿y qué es la angiología? Dice, la angiología, eh, también conocida como cirugía vascular y endovascular, es la especialidad médico-quirúrgica responsable del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del aparato circulatorio. Es decir, no solamente las va tratar, digamos, en consultorio, sino que también ya son los encargados de realizar todo lo que son las intervenciones quirúrgicas para poder resolver los problemas de las personas. Dice, bueno, aquí viene la etimología, ¿de dónde viene la palabra angiología? ¿No? Y se viene del griego angio, que significa vaso. Acuérdense que ayer que veíamos las partes del sistema circulatorio, pues aparte del corazón, lo que vimos fueron los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos que se componían de, ¿cómo se llama? De, de las venas, de las vénulas y de los capilares, de las arterias, de las arteriolas, es decir, de todo este ramaje de vasos que se encargan de llevar a cabo todo el recorrido en el cuerpo, en todos los tejidos para mantenerlos con vida. Entonces viene de vaso, angio eh, eh, del griego angio, que significa vaso, y logía, bueno, pues como siempre lo supimos en la escuela, significa estudio o tratado. Ok. Y bueno, aquí nada más se hace una medio reseña de lo que es el aparato circulatorio. Dice, es una extensa red de tuberías. Sí, efectivamente son como mangueras, ¿no? O sea, todo un sistema de tuberías. Dice, cuya misión consiste en hacer llegar la sangre y con ella el oxígeno y todos los nutrientes a todas las células de nuestro organismo y devolverla de nuevo al corazón. Efectivamente, ayer veíamos que a través de las arterias, todas estas ramificaciones en rojo, van suministrando a todos los tejidos del organismo eh, sí, la sangre cargada de nutrientes y todos los elementos necesarios, además del oxígeno, y después a través de las venas viene el regreso o el retorno sanguíneo. Ok, dice, la circulación sanguínea, las arterias llevan la sangre desde el corazón hasta las células a todos los rincones de nuestro cuerpo y las venas las devuelven de nuevo hacia el corazón, donde se inicia un nuevo ciclo. Y aquí es a donde hablamos de la circulación menor, cuando regresa al corazón y entre el corazón y los pulmones se va a purificar, se va a cargar otra vez de nutrientes y de todo lo que necesita para poder volver a salir y hacer su recorrido. Es un circuito prácticamente. Eh, Ahora, dice, ¿tiene una correlación con el sistema linfático? Sí, hay una correlación con el sistema linfático y por eso es que después de este tema vemos el sistema linfático. Para la semana que viene
toda la semana se la vamos a dedicar al sistema linfático. ¿Por qué? Porque los dos son aparatos circulatorios, nada más que el linfático lleva linfa y el sanguíneo pues lleva sangre, ¿no? O plasma sanguíneo. Entonces dice, no debemos olvidar los vasos linfáticos cuya misión es algo diferente, pero en íntima relación con los sistemas arterial y venoso. ¿Y por qué? Pues porque van haciendo un recorrido también por todo el cuerpo, por todos los tejidos, y en este caso el sistema linfático lo que va a hacer es ayudarle al sistema venoso cuando ya viene recogiendo la sangre para volverla a purificar. El sistema linfático le ayuda con lo que las venas no pueden, con lo que la parte venosa no puede, le ayuda el sistema linfático a recoger también todo eso. Por eso es que el sistema linfático también se le conoce como un sistema de depuración. Cuando nosotros queremos hacer algún tratamiento desintoxicante o depurativo, bueno, pues no dudemos en realidad en hacer drenaje linfático, o sea, trabajar sobre la linfa, porque ese es el que nos va a ayudar. Bien, aquí estamos viendo los tres, aquí estamos viendo las arterias, ¿verdad? Aquí estamos viendo las venas y aquí viene, digamos, junto con ellos también vienen los vasos linfáticos. También se les conocen como vasos, también son una especie de mangueras o tubos que van haciendo el recorrido por todo el cuerpo. Aquí donde vemos este color morado, pues es a donde están los capilares, que es a donde se hace la ósmosis, ¿verdad? Que va a dejar nutrientes y oxígeno y va a recoger desechos y anhídrido carbónico para traerla por aquí y regresarla para purificarse. Bueno, entonces así están los dos sistemas, ¿ok? Por eso dice, no olvidemos la correlación que existe también entre ellos. Dice, todas estas tuberías son estructuras vivas y sus enfermedades repercuten directamente en el órgano al que llevan el aporte sanguíneo e incluso en todo el organismo. Es decir, para que nosotros podamos tener un sistema circulatorio sano, estas tuberías deben de estar obviamente vivas y además en buenas condiciones. Cuando empiezan a existir problemas es porque por una parte, las paredes de estas tuberías empiezan a tener dificultades, ¿verdad? Como algún tipo de endurecimiento o algún tipo de distensión, es decir, cuando empiezan a aparecer ya más delgadas, ¿verdad? Y eso también puede generar alguna especie de problemas. Además, esto es, digamos, en la parte de la estructura del vaso. Pero por dentro, pues como decíamos, si de repente por ahí se hace un coágulo, ¿verdad? Un trombo que impida el paso o que por alguna razón específica se impida el trayecto de la sangre como debe ser, pues ahí es a donde se van a empezar a presentar los problemas, ¿ok? Bien, dice, ¿cuáles son las principales causas de muerte? Fíjense, el infarto de miocardio, la embolia cerebral. Cuando estamos hablando del infarto de miocardio es el infarto del corazón o el famoso infarto que conocemos. Estamos acostumbrados a hablar de infarto y pensar que siempre es en el corazón, pero no. También puede haber infartos aquí en el cerebro. Dice, tenemos la embolia cerebral, ¿verdad? O el tromboembolismo pulmonar, que se puede dar obviamente acá, y que de hecho yo les hablé de eso ayer un poco. Yo les decía que cuando algún tipo de trombo bloquea la función en el cerebro o en el corazón o en los pulmones, era muerte prácticamente, pues, casi inmediata, ¿no? Dice, estas son algunas de las principales causas de muerte de nuestra civilización y todas ellas son debidas a problemas, a un problema vascular, ¿ok? Entonces hay que tener mucho, pues, respeto y cuidado precisamente por este sistema porque
digamos que una vez que se afecta puede ser muy grave. Dice, la más frecuente de las enfermedades del sistema venoso son las varices de las piernas. Sí, efectivamente lo veíamos ayer, ¿no? Dice, es una enfermedad exclusiva de la raza humana. Desde el momento que nuestros antepasados decidieron erguirse, es decir, desde que según las teorías, ¿verdad? Pasamos de ser changuitos a empezar a caminar erguidos, y apoyarse solo en las extremidades inferiores y una de las patologías más frecuentes en nuestro medio. Bueno, esto es lo que se dice a nivel, digamos, a nivel científico, ¿no? Pero la verdad es que hay otras situaciones que también tienen que ver con esto. Y de hecho, cuando analizamos la parte emocional del problema en la biodescodificación, ahí es a donde nos damos cuenta de cuál es también la razón emocional por la que puede aparecer todo esto. Dice, ¿puede ser solo un pequeño problema estético? Sí, de hecho, fíjense, es irónico, pero las mujeres nos atendemos más porque no nos gusta cómo se ven estéticamente que por preocuparnos por lo que implica, digamos, el problema de salud en nosotras, ¿no? Dice, pero pueden aparecer también serias complicaciones como la flebitis. ¿Se acuerdan de la flebitis que hablábamos ayer? De las piernas de tronco, o sea, de las piernas que cerca de los tobillos ya se ven muy gruesas y pierden su forma. Eh, la trombosis, las úlceras también en las piernas. Las úlceras se llegan a dar mucho, desde luego con problemas vasculares muy fuertes, pero principalmente cuando hay diabetes, cuando, hay, cuando las personas tienen diabetes, tienen muchos problemas para poder cerrar heridas y son los que mayormente presentan úlceras en las piernas. Desde luego las embolias pulmonares, dice, etcétera, que pueden evitarse con un tratamiento a tiempo. Entonces, por eso es que ante el primer síntoma o signo de que algo está mal en este sistema, es cuando tenemos que empezar a ponernos ahora sí que alertas y empezar a buscar las soluciones para no agravarlo. Ok, dice, el sistema arterial, esta fotografía la vimos ayer precisamente de que cuando no hay suministro de sangre arterial, obviamente va a empezar a haber muerte de los tejidos a los que tenga que llegar y no llega, cualquiera de esos tejidos va a morir, ¿no? Dice, el sistema arterial es vital. Sin sin el suficiente aporte de sangre y con ella de oxígeno y nutrientes, ningún órgano de nuestro cuerpo puede funcionar correctamente. Y si falla, de repente la irrigación de un órgano, las células mueren y esto puede provocar o infartos o necrosis, que es como esta que estamos viendo aquí, ¿no? La muerte de algún tejido. Bien. Dice, las arterias envejecen. Esta es otra situación que con el tiempo, pues vamos envejeciendo todos, ¿verdad? Digo, eso es un hecho. Nosotros nos preocupa a lo mejor la arruga o los tejidos, la piel un poquito flácida y todo, pero la verdad es que por dentro también estamos envejeciendo y por dentro los músculos internos también van presentando flacidez. De ahí que se vengan con el tiempo y con la vejez problemas como poder retener la orina, ¿no? O sea, problemas de los esfínteres porque además ya no funcionan igual. O como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Las arterias envejecen. Todo en realidad va envejeciendo, incluso el corazón envejece y aunque nos mantenga con vida 80 o 90 años, pero bueno, ya también no es el mismo corazón, ¿no? Dice, las arterias envejecen de forma especialmente rápida si están sometidas a lo que llamamos los factores de riesgo vascular, como cuál, y fíjense cómo vuelve a aparecer el tabaco, ¿eh? Yo no sé si alguna de ustedes fume, pero digo, no es tampoco una campaña contra el tabaquismo, pero vean cómo vuelve a aparecer también, que es una de las causas principales. Entonces,
el tabaco, la hipertensión, también lo vimos ayer, el colesterol, obviamente el colesterol alto, y desde luego la diabetes, que es prácticamente la glucosa alta en la sangre, ¿no? Dice, los más importantes, claro, estas son, digamos que, los factores más importantes de riesgo, dice, pero hay más. Dañan la estructura de la pared arterial, perdón, dando lugar a quizás la enfermedad más grave de nuestra civilización, conocida como la arteriosclerosis. ¿Y qué es la arteriosclerosis? Bueno, esclerosis ya no está hablando de, ¿qué dijimos que es esclerosis? O esclerosar, o esclero. ¿Recuerdan qué significa, chicas? Endurecer. Endurecimiento, exactamente. Dice, la arteriosclerosis es la acumulación de grasa y otras sustancias en las paredes de las arterias, ajá, y viene de ateromas, o sea, de eso, de ahí viene el origen de la palabra, que significa acumulación de fibras y lípidos. Y eso es lo que va a endurecer a las arterias. Aquí estamos viendo una arteria sana, ¿verdad? Por la que corre la sangre sin ningún problema. Y aquí estamos viendo la arteria enferma. Y aquí, si alcanzan a ver esa parte de la grasa, ¿no? De la grasa y sustancias que se van incrustando en las paredes de las arterias. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí? Como aquí nos está mostrando que hay una acumulación. Aquí nos está mostrando que hay tanta acumulación que igual puede hacer como una especie de embudo de repente, ¿no? O de reloj de arena, estas acumulaciones por dentro de las arterias. Y claro, esto es lo que las va endureciendo. ¿Por qué? Porque tampoco se están nutriendo adecuadamente. En un momento dado también ellas necesitan estar pues vivas, ¿no? Y si aquí hay incrustado material que impide que se dé esa nutrición, obviamente se van a endurecer. Es decir, también va a empezar pues sí, a deteriorarse como lo dice aquí. Ok, entonces eso es lo que pasa con la arteriosclerosis. Dice, las arterias aterosclerosan, es decir, se endurecen. Miren, aquí lo vemos perfectamente bien. La grasa, algunos materiales que se quedan incrustados y que impiden el paso correcto de la sangre, además de que pues estas paredes se van a dañar. Dice, las arterias aterosclerosan, es decir, hay acumulación de grasa y otras sustancias en las paredes, originando estenosis, que es lo que significa el estrechamiento. Esto es de lo que yo les hablaba, que podían generar como un embudo por el cual ya no va a pasar la sangre correctamente. Dice, oclusiones con el consiguiente déficit de aporte sanguíneo. Es decir, obviamente, si de repente esto se cierra más, pues están ocluyendo, o sea, ya no dejan pasar igual. Con un déficit de aporte sanguíneo a los órganos que irrigan, por ejemplo, en este caso puede ser al corazón, ¿no? Y entonces va a dar un infarto de miocardio, o como dice aquí, ictus, hemiplejías, si es en el cerebro. Isquemia, o sea, todo esto lo va a provocar, pero dependiendo de a dónde está dañando. Isquemia y gangrena de extremidades, ajá. Acuérdense que la gangrena es prácticamente lo mismo que la necrosis, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de que alguien se le gangrenó, ajá, un pie o algo así, estamos hablando precisamente de necrosis. Y se pudiendo llegar a la pérdida de la extremidad. Exactamente, yo ya les decía, yo lo he visto más en las personas diabéticas y he visto como poco a poco se les van muriendo esos tejidos y poco a poco los van amputando cada vez más y más y más. Es decir, pueden empezar con un dedo del pie o con una parte de un dedo y después ya les quitan todo el dedo y después ya les quitan parte de otro dedo y así hasta que a veces les queda solamente el muñón, ¿no? Del pie
o a veces ni el pie, ¿no? Lo pierden por completo. Entonces, la verdad es que sí es algo muy, muy grave. Ok, bueno, pues eso es lo que pasa con la arteriosclerosis. Sí, desde luego, ¿por qué se van a llenar de grasa? O sea, ¿por qué se van a quedar incrustadas en la grasa? Pues prácticamente porque estamos consumiendo alimentos altos en grasa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, eso es lo que hay que tener en cuenta, que si nosotros no estamos más bien al pendiente de nuestra alimentación y se nos hace muy fácil poder estar comiendo con grasas saturadas, ¿no? Obviamente podemos arriesgarnos a algo así. Bien, dice, pero también pueden dilatarse. Ah, bueno, este es un problema, ¿no? Cuando por dentro se incrustan estos desechos y van cerrando el paso al, a la circulación sanguínea, pero también por fuera puede suceder esto, dice, pero también pueden dilatarse progresivamente, originando lo que se conocen como aneurismas. Dice que crecen lenta y sigilosamente de forma asintomática. ¿Qué quiere decir? Que las personas no van a sentir, eso hasta que ya está realmente manifestándose como un problema pues ya peligroso para ellos. Dice, hasta llegar a romperse porque no se sienten, o sea, no presentan ningún tipo de manifestación. Entonces la persona no se da cuenta hasta que de repente esto se rompe, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si se rompe, bueno, pues va a producir una hemorragia, pero una hemorragia que se va a quedar dentro dentro del mismo cuerpo, ¿no? Y dice, esto suele ser fatal. El aneurisma lo tenemos que visualizar de esta manera. Imagínense que es ¿qué pudiéramos decir? Como una cabecita de vena, ajá, o en este caso de arteria, que por ahí se empieza como a inflar en una de las paredes. Imagínense, supongo que alguna vez han hecho, o cuando menos lo han visto, cuando inflamos un globo y de repente nos da por apretar solamente una parte de ese globo, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente se forma otro globito más pequeño, pero también con la pared más débil, ¿verdad? ¿Sí, chicas? ¿Sí se entiende el ejemplo? A ver, díganme si se comprende el ejemplo. Sí, Lupita. De cuando a un globo que ya está inflado, le hacemos una presión y botamos otro globito, bueno, pues hagan de cuenta que es más o menos esto. Pero ¿qué pasa? Al igual que en ese ejemplo que les di del globo, efectivamente, estas paredes siguen siendo un poquito más resistentes que esta. ¿Por qué? Porque aneurisma está saliendo de este pedacito. Ajá, está saliendo de este pedacito de la arteria. Entonces, esa membrana se está distendiendo tanto que, claro, queda más delgadita. Entonces, cuando se llegue a acumular más de sangre, obviamente va a llegar el momento en que no lo va a retener y se va a reventar. Y esto es lo peligroso. Bien, dice, los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares diagnostican y tratan estas patologías una vez establecidas, pero lo más importante debe ser la prevención. El diagnóstico en fases precoces, es decir, a tiempo de la enfermedad, pueden evitar su progresión. Por eso les digo, ante cualquier manifestación o cualquier síntoma que las personas o nosotros estemos notando, tenemos que actuar pues lo más pronto posible y no dejar que eso vaya avanzando. Dice, eh, ¿cómo lo van detectando los angiólogos? Bueno, dice, hay una exploración vascular, ajá, que hacen y un ecodoppler, dice, suelen ser suficientes para detectar la enfermedad, tratarla a tiempo y evitar graves complicaciones. Bueno,
¿qué es lo que hacen aquí? Fíjense, bueno, aquí es la exploración física, ¿verdad? Obviamente a través de el tacto y a través de la visualización, obviamente pueden detectar qué problema hay aquí. Y de forma más interna, lo hacen ya con este ecodoppler, que lo que hace es, pues es una especie como de ultrasonido que va generando en una pantalla lo que va encontrando aquí. Y ahí también pueden ver, pues, dónde puede haber alguna obstrucción, dónde tienen algún problema interno en los vasos que están obviamente más internos y poder detectar qué problema es el que presente la persona. Esto cuando estamos hablando así, en piernas o piernas y muslos, obviamente si hubiera algún riesgo de algún problema en el cerebro, pues ya serían otro tipo bueno, no de diagnóstico, de exploraciones o de estudios. Dice, esto debería ser un consejo obligado en pacientes de cualquier edad, con varices de todo tipo, y especialmente en pacientes de edad mayores de 55 años, que hayan fumado y o presenten hipertensión y o colesterol, obviamente alto, y o diabetes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los más susceptibles a esto. Ahora, aquí estamos viendo otra vez, miren, aquí estamos viendo el estrechamiento nuevamente de la arteria. ¿Por qué es en la arteria y por qué es que preocupa en la arteria? Pues porque ella es la que suministra prácticamente, a la hora de suministrar nutrientes y oxígeno a todo el organismo, pues es la que está suministrando vida. Entonces, si esta falla, pues empieza a haber riesgo también con la vida del paciente, ¿ok? Ya cuando hablamos de venas, como es la sangre no oxigenada y como esa no viene cargada de nutrientes, digamos que el riesgo o la gravedad ya no es tanto como en el caso de las arterias. Dice, la angiología y cirugía vascular y endovascular es una especialidad médico-quirúrgica, por lo que los tratamientos de que disponen son muy extensos. La medicación es un arma básica, como en todas las enfermedades, ¿no? Cuando todavía no hay un problema muy grave, pues solamente es la medicación. Dice, es un arma básica contra los factores de riesgo vascular. Esto estaríamos hablando de cuando nos están dando un tratamiento preventivo. Disponen de múltiples tratamientos complementarios como son la esclerosis de varículas, es decir, en este caso son las telangiectasias, presoterapia y drenaje linfático, láser vascular, etcétera. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Dice, y por último, la cirugía, que puede ir desde una pequeña intervención de microcirugía estética de varices, incluso con anestesia local, es decir, algo muy rápido y, digamos, hasta cierto punto sencillo de elaborar, y sin hospitalización, es decir, un procedimiento ambulatorio, ¿no? Dice, pasando, eso es lo más sencillo, pasando por técnicas mínimamente invasivas, como es la cirugía endovascular, hasta intervenciones quirúrgicas de elevada complejidad técnica y alto riesgo, aunque con buenos resultados, pues son técnicas habituales que de cualquier forma es preferible prevenir. Bien, ¿qué significa? Porque aquí hemos estado hablando de la cirugía endovascular, ¿no? Déjenme, me regreso aquí. Estábamos hablando de la angiología, cirugía vascular, que sería pues la cirugía que hacen aquí, ¿no? En la parte externa, en las anomalías externas, y la endovascular es cuando trabajan en las anomalías internas, precisamente esas que descubren con el ecodoppler, ¿ok? Bien, y ahora sí, ¿cuáles son los procedimientos? Miren, esta de la cirugía endovascular es que es muy interesante. Dice, cirugía desde el interior de los vasos sanguíneos usando diferente calibre de catéteres. Aquí lo voy a ampliar un poquito para poderlo
explicar. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien, chicas? ¿Todo se está comprendiendo bien? Sí, Miss. Ok. Sí. Bueno, miren, aquí estamos viendo cómo están metiendo pues esta especie de malla, no sé cómo llamarle, la verdad es esta malla, no sé si sea el catéter, la verdad es que lo desconozco, o no sé si sea nada más el instrumento, pero bueno, digamos que es un instrumento que puede abrirse, puede ampliarse, y que lo van a meter exactamente a la altura donde están estas obstrucciones, para posteriormente abrirlo, empujar a donde está impidiendo el paso de la sangre, y entonces en ese momento retiran este instrumento azul y nada más se queda esta malla, que ya va a dejar el paso abierto para que siga circulando la sangre correctamente. Eso es lo que hacen con la cirugía endovascular. Dice, son de diferente calibre. ¿Por qué? Pues sí, porque dependiendo también en dónde van a trabajar. No es lo mismo trabajar en un ¿cómo se llama? En una arteria que en una arteriola. ¿Estamos de acuerdo? Que son más delgaditas. Entonces, pues dependerá también de lo que necesiten y quizá también dependa un poco de la gravedad de la obstrucción, ¿verdad? Porque a lo mejor, aunque quieran meter al principio un catéter más grueso, pues no se va a poder porque quizá el orificio está muy, muy estrecho. Bien. Luego de los otros procedimientos, dice, tenemos la esclerosis de vasos y capilares sanguíneos. Este es algo muy común y sí sirve para prevenir problemas más, digamos que más fuertes en relación a las varices, pero sirve más de forma estética. La verdad es que este es un procedimiento que se utiliza mucho de forma estética. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen de esta manera, inyectando unas soluciones específicas que son las que van a esclerosar las venas eh, para que se vayan, digamos, desapareciendo, y estos son los resultados que podemos ver. La verdad es que estéticamente hay un cambio muy, muy favorable, ¿no? O sea, de tener, digamos, parte de las piernas así, a que nos queden de esta manera, pues la verdad es que sí es un cambio muy bonito, o sea, estéticamente es muy bueno. Dice, son inyecciones para tratar las arañas vasculares que logra que éstas se contraigan y desaparezcan. Sí, prácticamente lo que están haciendo es desaparecerlas, ¿no? Al desaparecerlas, bueno, pues ya no se van a ver aquí dilatadas ni nada. Bien. Por otro lado, tenemos la presoterapia. Ayer creo que fue Darlis la que comentaba, ¿no? Sí estás ahí, ¿verdad, Darlis? ¿Tú fuiste la que comentó ayer lo de la presoterapia? Ah, ok, Sí, bueno. tengo una Okay. duda en esclerosis. A ver, dime. Ay, se me fue si la varice está muy a un grado 3, ¿no se puede hacer este tratamiento, el anterior? ¿O solamente cuando tiene solamente arañitas que está al principio? Son básicamente las arañitas. O sea, Ok. básicamente son las arañitas. De hecho, aquí dice, inyecciones para tratar las arañas vasculares. Sí, son básicamente todas estas arañitas. Ok. Ok. Gracias. Y por eso, como son las que se ven, ahora sí que en la superficie y son las que estéticamente pues dan un aspecto muy feo, pues esas son las que esclerosan. Ok. Bueno, la presoterapia dice, consiste en aplicar presiones de aire sobre diferentes partes del cuerpo para favorecer el drenaje linfático. Sí, favorecen el drenaje linfático, desde luego, porque es un bombeo, incluso lo dijimos ayer también, la presoterapia a nivel estético
o en los spas se usa más para celulitis que para problemas vasculares. Aquí es con la finalidad de no correr el riesgo de cometer una imprudencia dado que no somos médicos, ¿verdad? Dice, esta técnica promueve además la oxigenación de los tejidos y recupera la elasticidad cutánea, facilitando la regeneración tisular, es decir, la regeneración de los tejidos que estén dañados. Pero también tiene otra cosa, desde luego no solamente es el drenaje linfático, también va a favorecer la circulación sanguínea. ¿Por qué? Pues porque normalmente la presión también viene controlada para poder ejercer un bombeo y como lo vimos en una diapositiva anterior, como los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos están muy cerca unos de los otros, pues la verdad es que lo que se ha visto es que lo que favorece a uno, favorece al otro. Nada más hay un detalle muy importante que también hay que tomar en cuenta. Aquí nosotros estamos respetando desde luego la literatura de quien desarrolló este tema. Sin embargo, quiero que vean algo. Vean cómo aquí marcan un color azul más fuerte y acá marcan un color azul más clarito. Esto significa que están poniendo mayor presión en las partes de abajo y menor presión arriba. Eso significa que están trabajando con el sistema circulatorio sanguíneo, básicamente. Ajá. Es decir, ustedes recordarán que cuando alguien tiene problemas varicosos, le recetan medias elásticas. Sí lo han escuchado, ¿verdad? O no sé, incluso si alguna de ustedes les haya tocado que se lo receten también. Bueno, esas medias elásticas son para mejorar la circulación de retorno y esas medias elásticas se caracterizan por tener más presión en la parte del tobillo y conforme van ascendiendo tienen menos presión arriba. Entonces, esto nos dice que, bueno, no sé por qué aquí pusieron nada más la parte linfática, pero la verdad es que también, desde luego, va a ayudar a la circulación de retorno venoso. Ajá. Esas venas que se van a, esas varices que se van acumulando por el problema del retorno venoso, pues con esto también se mejora. Cuando nosotros hacemos masajes a nivel del sistema circulatorio sanguíneo, los masajes van normalmente de la parte más lejana al corazón hacia la parte más cercana, es decir, trabajamos de forma de distal a proximal. Cuando trabajamos drenaje linfático es al revés, trabajamos de manera proximal a distal, es decir, empezamos a trabajar de aquí hacia acá, 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 de aquí hacia acá. Eso significa de proximal a distal. Ajá, y esas son las direcciones que lleva el drenaje linfático. Cuando nosotros, ¿por qué es distal? Porque es distal al corazón, ¿ok? ¿Por qué es proximal? Pues porque en este tramo la parte proximal al corazón es esta, ¿ok? Eso es trabajar de forma en circulación o en sentido linfático. Cuando trabajamos en sentido circulatorio sanguíneo es de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá. Es decir, de distal a proximal, de distal a proximal, ¿ok? Por eso hay una gran diferencia entre un masaje de drenaje linfático y un masaje circulatorio venoso. ¿Ok, chicas? ¿Eso se comprendió bien? ¿Sí, chicas? ¿Se comprendió? Hola, hola. ¿Están apagados sus micrófonos? Sí, A ver, ¿sí se comprende? Ok, bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no llevan la misma dirección.
los masajes, dependiendo de lo que estemos haciendo. Ok, bien. Sí, aquí se ve claramente como aquí se ejerce más presión y acá menos. ¿Por qué? Porque están empujando. Ok, bien, ahora, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ah, bueno, sí, la presoterapia maneja estos aditamentos que se conocen como neumáticos, ajá, y que tienen doble pared. Aquí alcanzan a ver un hueco, ¿verdad? Es decir, la persona mete su pierna entre las dos paredes y lo que va a pasar es que el neumático se va a inflar y se va a desinflar. Es decir, se va a llenar de aire y eso va a ejercer presión en pierna y muslo. Y después va a haber una descompresión, es decir, se va a desinflar y obviamente eso va a hacer que ya no exista una presión en pierna y muslo. Y al estar haciendo eso repetitivamente, pues obviamente lo que está generando es un bombeo. ¿Ok? Bueno, ahora, el drenaje linfático. Dice, el drenaje linfático manual es un tipo de masaje muy diferente al masaje convencional. Dice que mediante diferentes técnicas de suave presión sobre la piel, moviliza el exceso de linfa acumulada para su correcta reabsorción y filtrado. Es decir, el drenaje linfático definitivamente va enfocado a la linfa, ¿verdad? A movilizar el exceso de linfa que esté acumulada en alguna parte del cuerpo y que ayude a que se reabsorba y continúe, digamos, su camino, pero no es un masaje propiamente circulatorio, ¿ok? Bien. Y bueno, también existe el láser vascular, que igual como lo estábamos platicando ayer, esto pues son procedimientos que tienen que hacer los médicos, no nosotros. Dice el láser vascular, también conocido como termocoagulación o fotoesclerosis. Fíjense, ¿se acuerdan que les he dicho los términos, todo lo que viene siendo la terminología o las palabras específicas? Hay que tratarlas de entender, a lo mejor no aprenderlas de memoria, sino más bien tratarlas de entender o de interpretar. Perdón, ¿qué significa o qué les dice la palabra compuesta de termocoagulación? Yo les dije termorregulación, lo dije mal. Termocoagulación. ¿Qué significa? Bueno, termo de calor y coagulación, pues Que van a coagular, ¿no? O sea, van a coagular, van a coagular la sangre, ¿verdad? Exacto. Y fotoesclerosis, porque significa las dos cosas. O sea, el láser vascular hace eso. Foto viene de luz, chicas, ¿eh? No crean que es una fotografía. Foto viene de luz. Y esclerosis, ¿qué dijimos que es? Esclerosis, a ver, acuérdense. Es un endurecimiento, ¿no? Endurecimiento, sí. Ok, entonces lo que están haciendo es endurecer o prácticamente desaparecer igual estas arañitas vasculares a través de la luz, por eso es que es a través del láser vascular. Ajá. Dice, este procedimiento genera resultados como la esclerosis, perdón, como ¿cómo se llama? Ay, espérenme tantita. Como las inyecciones que esclerosan igual las arañitas vasculares. Es lo mismo, nada más, bueno, digamos, se busca el mismo resultado, solamente que este es a través del láser vascular. Dice, es una forma rápida y eficaz para eliminar lesiones vasculares en cualquier zona del cuerpo y rostro. De hecho, el láser vascular también se usa mucho para las telangiectasias o arañitas vasculares del rostro. Es lo que más ocupan ahí. No me ha tocado ver a mí que lo hagan, ¿cómo se llaman? No me ha tocado ver que las telangiectasias del rostro las quiten
con la esclerosis, con la inyección. Me ha tocado verlo que lo quiten precisamente con el láser, ¿ok? Aquí de hecho estamos viendo clarito la luz del láser cómo está llegando a esta parte de la arañita vascular, ¿ok? Bien, luego tenemos ya procedimientos obviamente un poquito más invasivos. Aquí tenemos la microcirugía vascular. Está hablando de una microcirugía, es decir, sí es un procedimiento más invasivo, pero digamos todavía de los más leves, ¿no? Dice, también se le conoce como flebectomía ambulatoria, fíjense, también es ambulatoria. Dice, se realiza en el consultorio del cirujano cardiovascular bajo anestesia local, es decir, no hay necesidad de dormir a la persona, solamente anestesia local. Dice, en esta cirugía el médico realiza pequeños cortes sobre las varices y remueve los vasos que están provocando las varices más superficiales. Por eso es que es ambulatoria, porque solamente se va a ir a trabajar sobre los vasos que están provocando las varices superficiales. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, creo que ya lo vieron aquí. Cortan, obviamente detectan en dónde está el problema venoso principal, hacen un corte en la piel, ajá, meten un gancho, ajá, jalan la vena. Sí están siguiendo mi cursor, ¿verdad, chicas? Jalan la vena, ajá, con ese ganchito y la cortan, o sea, la vena lastimada la cortan y sacan las dos partes de la vena y eso es todo. Obviamente, supongo que aquí no sé si hagan algún tipo de sutura. Si lo hacen, pues será cuando mucho un puntito y ya, probablemente, y eso sería todo, ¿no? Que obviamente sí va a dejar las cicatrices, pero pues son mínimas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, uno donde ya lo quitó. ¿Sí lo alcanzan a ver? Porque sí se ve aquí uno donde ya lo trabajó. Incluso ya no se ve la parte oscura de la vena. ¿Ya vieron? Aquí. O sea, sí son incisiones muy pequeñitas. Probablemente ni siquiera tengan que suturar, ¿eh? La verdad es que lo desconozco, pero aquí se ve que ya hizo una, ya la sacó, ya nomás quedó el huequito y ya no se ve aquí la vena. Aquí está quitando esta, que probablemente también la dibujó. Ajá, probablemente la dibujó para poder detectar bien dónde está. Pero bueno, ¿por qué? Porque muchas veces también muchas veces las venas también ¿cómo se llama? Se esconden. Cuando alguien tiene miedo, pues cuando nos van a sacar sangre, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos van a sacar sangre, muchas veces se esconden nuestras venas por el mismo miedo, ¿no? Entonces, probablemente también por eso las marquen, ajá, con sus plumones especiales para ver por dónde están pasando. Bueno, esa es la microcirugía vascular. Como ustedes ven, sí es una cirugía mínima y pues la verdad es que también se ve pues como muy fácil de realizar. Sin embargo, también hay unas intervenciones quirúrgicas, como dice, más elevadas o digamos de mayor riesgo para varices en piernas. Dice, el cirujano hará un corte en la ingle de unos 3-4 centímetros, como lo estamos viendo aquí. Ahorita amplio la imagen. Y otro en rodilla, ajá, entre rodilla y pierna. Dice, de 1 centímetro. Pasará un catéter a través de la vena y lo guiará desde el corte en la ingle hacia el otro corte más abajo en la pierna. Esto permite extraer el trayecto de vena dilatada responsable del resto de las varices. Es decir, lo hace en una vena, digamos, mayor o de mayor grosor para poder prácticamente retirar todo. Déjenme ampliarlo. Ahí, esperen un momentito. Ahí está. Ahí se ve bien. Sí, ¿verdad? Ahí está, ¿ya lo vieron?
Entonces, abren aquí, bueno, aquí no sé por qué, está también en el tobillo, ahí, aquí el apunte nomás nos habla de que lo hace aquí y en la parte de la rodilla, y obviamente mete el catéter y viene jalando prácticamente todo pues todo este enramado, ¿verdad? Que ya está mal y lo va quitando, ¿ok? Bien, probablemente también sea como para ir guiando el catéter, no lo sé, pero bueno, aquí se ve que también pasa por aquí abajo, o a lo mejor es de aquí a acá y después otro tramo de aquí a acá, también eso puede ser, ¿ok? Pero bueno, digamos que este sí es un poquito más, como dices, una cirugía elevada, ¿no? Ya no es tan sencilla como la microcirugía. Bien, dice, posteriormente el médico cerrará las incisiones mayores con puntos de sutura y vendará la pierna. Ah, sí, porque además tiene, bueno, obviamente aquí sí tiene que hacer una sutura de varios puntos porque no es una incisión pequeñita como la vimos en la microcirugía vascular. Y tiene que vendar la pierna precisamente para poder mejorar su circulación de retorno. Esos vendajes que nos hacen en los hospitales, y más en este caso, hacer un vendaje que tenga un poco más de presión en el tobillo y vaya disminuyendo la presión a lo largo de la pierna, ¿sí? Entonces, desde luego, tienen que vendar. Bien. Y ya está. Okay. Bueno, ¿cómo vamos, chicas? ¿Sí se entendió todo? ¿Tienen alguna duda o algo así? Yo, Lupita. Buenas noches. Lauris, buenas noches. Sí. ¿Eres Lauris? Hola, Lauris. Sí. Dime. Hola, buenas noches. Hola. Oye, ¿me podrías volver a explicar la parte donde estabas diciendo lo de el drenaje linfático y la diferencia entre cómo se hace de distal a proximal y luego el otro que es como el bombeo? Sí, claro, me voy a regresar. Gracias. A ver, aquí, Ajá. ¿no? Les estaba Sí. explicando. Ok. Cuando nosotros hacemos masaje circulatorio, empezamos en la parte distal al corazón, ajá, en esta parte, y vamos haciendo la presión, la presión, la presión, la presión, la presión, hasta la ingle. Ajá. Cuando lo hacemos, cuando es masaje de drenaje linfático, tenemos que trabajar por tramos, ajá. Tenemos que empezar de una parte proximal al corazón, entonces podemos empezar a hacer, digamos, manipulaciones de aquí hacia acá, y después me vengo un poquito más alejada hacia acá. Eso es trabajar de proximal a distal. Luego me vengo otro un poquito más lejos de aquí hacia acá, y así sucesivamente, hasta que ya trabajo la pierna completa. ¿Por qué es esto? Porque la circulación sanguínea viene, digamos, de forma, eh, por decirlo de alguna manera, de forma lineal. La circulación de retorno viene de forma lineal desde la parte más alejada hasta el corazón. Pero la linfa no, la linfa se va purificando por tramos, ¿sí? Se va purificando por tramos. De hecho, la semana que entra vemos este sistema linfático y vamos a hablar más sobre el sistema linfático, pero se va purificando por tramos, no es como en el caso, como en el sistema circulatorio sanguíneo. Entonces, por tramos es que la tenemos que trabajar. Pero aparte, tiene otra cosa. La linfa también lleva grasa, de hecho lleva más grasa. Entonces, eso hace que tengamos que destapar primero la parte más cercana al corazón para poder después, ese material que vamos a trabajar de tramo en tramo, para poderlo hacer pasar, porque ya, digamos, ya quitamos lo que puede impedir que pase, ¿sí? Entonces lo trabajamos de tramo en tramo y continuamos, de tramo en tramo y continuamos, y así sucesivamente,
hasta que ya trabajamos toda la extremidad. Ajá. Sí, sí, gracias, Lupita. ¿Ya se comprendió? Ok, muy bien. ¿Alguien más, chicas? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? No, yo ¿Todo no, bien? Lupita, gracias. ¿Todo bien? Ujú. ¿Todo se comprendió? Ok, bueno, pues entonces ya, ya terminamos con este tema también. Déjenme ver si me faltó. Ah, sí, me faltó Rocío. Buenas noches, Rocío. Es que no alcancé a anotar a... Hola, buenas noches. Buenas noches. Ni a Rocío, ni a Darlis, ni a Lauris. Ok, bueno. Ok, chicas, pues ya con esto terminamos entonces lo que es la introducción a la angiología, obviamente ya como especialidad. Y pues si ya no hay preguntas, ¿quién más había preguntado también un poquito del drenaje linfático? Me parece que Carla, ¿verdad? Carla, ¿tú habías preguntado algo del drenaje linfático? ¿Sí preguntaste algo? Carla. Sí, Lupita, nada más era ayer de si se podía dar el masaje de Ah, drenaje linfático con las... Ajá, pero sí me ya. respondiste. Ok, Sí, ok. gracias. Bueno, no, ¿de qué? Ok, chicas, pues entonces ya terminamos hoy con la clase.